Hola a todos, el día de hoy venimos a exponer la tarea número 4 del curso Fundamentos de Psicobiología, el cual se denomina Clasificación del Sistema Nervioso y Neurotransmisores, a cargo de los estudiantes Cristian Beltrán, Mauricio Afanador, Carlos José Agudelo, Lely Yurani Marín y Brenda Carolina Lemes. Vamos a iniciar explicando brevemente dos procesos fundamentales para poder entender cómo se forma y cómo evoluciona nuestro sistema nervioso, la filogénesis y la ontogénesis. La filogénesis, este término se refiere a cómo evolucionó el sistema nervioso a lo largo de millones de años en las diferentes especies animales. Vamos a iniciar con los organismos más simples, como por ejemplo las esponjas. No existe en ellas un sistema nervioso como tal, aunque sí presentan funciones básicas para poder sobrevivir. En los invertebrados observamos que hay un avance, comienzan a desarrollarse redes nerviosas más organizadas y aparece la tendencia a la cefalización, es decir, a esa concentración de funciones nerviosas en una región del cuerpo específica. Con la aparición de los vertebrados, el sistema nervioso da un salto importante. Se origina a partir de un tubo neural y muestra una estructura mucho más compleja. Hay una simetría bilateral, hay una segmentación e incluso encontramos una especialización de funciones. Finalmente, en los mamíferos superiores, especialmente en el ser humano, se alcanza un alto grado de encefalización donde la certeza cerebral es la estructura más desarrollada responsable de los procesos cognitivos básicos y de los procesos cognitivos superiores. Ahora bien, la ontogénesis se refiere al desarrollo del sistema nervioso en un individuo desde la concepción hasta la madurez. Todo comienza, pues como sabemos, desde la fecundación y durante la gastrulación se forma el ectodermo, que es esa capa germinativa que dará origen al sistema nervioso. Esta capa se forma aproximadamente entre el día 18 y 23 del desarrollo embrionario y se forma el tubo neural, también llamado neurulación. A partir de este tubo neural surgen tres vesículas encefálicas primarias, el proencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, que posteriormente se va a dividir en cinco vesículas, de las cuales se desarrollan las diferentes estructuras del encéfalo y la médula espinal. Finalmente, tenemos la fase de histogénesis, que es cuando ya se forman los tejidos nerviosos. Aquí ocurre un proceso muy importante. Primero la inducción neural, seguido la proliferación de las células madres que generan neuronas, y luego estas células migran a su ubicación definitiva. Ahí se diferencian, crean sinapsis y algunas sufren muerte cerebral programada, lo cual es clave para poder optimizar la red neuronal. En conclusión, pues la filogénesis nos explica cómo el sistema nervioso ha evolucionado en las especies y la ontogénesis nos muestra cómo ese sistema se desarrolla en cada ser humano desde una célula hasta un sistema altamente complejo. Doy paso a mi compañero Mauricio para que pueda continuar con su exposición. Gracias, Cristian, por tu aporte. Seguimos entonces en esta el segundo punto de nuestro trabajo. Vamos a trabajar las funciones y las estructuras de la neurona. Hablar fundamentalmente de la neurona es hablar de la unidad fundamental del sistema nervioso. Hablar de la neurona es hablar de que tiene la tarea de transmitir la información a través de señales eléctricas y químicas y controla y modula las funciones del tejido corporal. Hablar de la neurona entonces sería hablar de la unidad básica y fundamental de todo el sistema nervioso. Las funciones de la neurona fundamentalmente son cuatro: la recepción, la integración, la conducción y la transmisión de las señales nerviosas. Hay un ejercicio y un circuito cerrado en todo el sistema nervioso en cada una de las neuronas. Recibe, integra, conduce y transmite la información a la siguiente neurona. Hablar de la estructura de la neurona, tenemos que hablar del soma, que es el núcleo, las dendrinas, que son las ramificaciones, el axón y las terminales axiónicas, y la sinapsis, que es la zona de comunicación entre dos neuronas. Esa sería entonces la segunda parte de nuestra presentación, las funciones y la estructura de la neurona. Le damos el paso entonces ahora a nuestro compañero Carlos. Muchas gracias, Mauricio. Soy Carlos José Agüelo Mondragón y en esta ocasión les voy a hablar del sistema nervioso, estructura y función a través de una analogía. Imagina que tu cuerpo es un videojuego. El cerebro es el jugador que toma las decisiones, la médula espinal es el control que transmite las órdenes y los nervios periféricos son los cables que conectan el control con los personajes. En este caso serían los músculos y los órganos.
El sistema nervioso coordina acciones voluntarias e involuntarias mediante impulsos eléctricos y neurotransmisores. Se divide en sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula, y el sistema nervioso periférico, que son los nervios que conectan al cuerpo con el sistema nervioso central. Funciones clave del sistema nervioso: está la entrada sensorial, que son los receptores que captan el estímulo del ambiente; la integración, que es cómo el sistema nervioso central interpreta y decide la respuesta; la salida motora, que es el sistema nervioso periférico ejecuta acciones fisiológicas; homeostasis, que regula el equilibrio interno como la temperatura y la presión. Funciones superiores: permite memoria, aprendizaje y conciencia, como un sistema de seguridad inteligente que detecta, procesa y actúa. Componentes estructurales del sistema nervioso son las neuronas, que son células especializadas que transmiten información mediante estímulos eléctricos. Tienen axón, dendritas y cuerpo celular. Las células gliales, que son como asistentes que soportan en protección para las neuronas. Y las divisiones son el sistema nervioso central, que ya lo mencionamos, cerebro y médula espinal, y sistema nervioso periférico tiene componente somático, que es el voluntario, y el autónomo, que es el involuntario, que aquí es donde viene el famoso sistema simpático y parasimpático. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, mi nombre es Brenda Carolina Lenis y me corresponde hablar sobre los neurotransmisores. ¿Qué podemos decir de estos? Que son sustancias químicas esenciales para la comunicación entre las neuronas, el cerebro y el sistema nervioso. Los neurotransmisores son fundamentales para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos regulan procesos como el movimiento, el estado de ánimo, el sueño y la memoria. ¿Qué más podemos decir de los neurotransmisores? Que son los mejores químicos del sistema nervioso, porque nos permiten que las señales que se transmiten entre las neuronas sean útiles para que cada uno podamos realizar nuestras actividades diarias. Bueno, ahorita continuamos con los tipos de neurotransmisores y sus funciones. Vamos a nombrar los más importantes. Como primera medida tenemos la acetilcolina, que es crucial para el control del movimiento y la memoria. Tenemos la dopamina, que está relacionada con la motivación, el placer y el control motor. Tenemos la serotonina, que por su parte regula el estado de ánimo, el sueño y el apetito. Y sabemos que deficiencia en serotonina se asocia siempre con depresión. El glutamato es el neurotransmisor excitatorio más común y es clave para el aprendizaje y la memoria en el ser humano. El GABA, por su parte, tiene un efecto calmante, regulando la excitación neuronal y ayudando a controlar la ansiedad. Y finalmente tenemos la noradrenalina, que está asociada con la respuesta de lucha y huida, además de regular la atención y la vigilia. Finalmente, tenemos desequilibrio de neurotransmisores. Es importante que entendamos que el desequilibrio de neurotransmisores pueden tener serias consecuencias. Por ejemplo, niveles bajos de serotonina están fuertemente asociados con trastornos como la depresión y la ansiedad. Un exceso de dopamina puede estar vinculado a enfermedades como la esquizofrenia, y una deficiencia de GABA puede contribuir a problemas como la ansiedad y la epilepsia. Estos desequilibrios tienen un impacto directo en nuestra salud mental y física, lo que hace que su estudio y tratamiento sean esenciales para mejorar la salud y la calidad de vida de los seres humanos. Bueno, ahorita le doy paso a mi compañera Lady. Brenda, muchas gracias por tu aporte. Yo soy la estudiante Lady Marín y para finalizar con el video vamos a hablar con la transmisión sináptica. ¿Qué es la transmisión sináptica? Bueno, este es un proceso fundamental mediante el cual las neuronas se comunican entre sí o con otro tipo de células. Este nos va a permitir que el sistema nervioso tenga un funcionamiento coordinado. Esta comunicación ocurre mediante una estructura especializada llamada sinapsis, la cual puede ser de tipo eléctrica o química, siendo esta la última la más común en los seres humanos. Dentro de las fases del proceso de transmisión sináptica encontramos 5 fases, que es la llegada al potencial de acción, la entrada de calcio, la liberación de neurotransmisores, la unión a receptores y la terminación de la señal. ¿Cuál es la importancia de la transmisión sináptica? Bueno, esto nos va a permitir la integración de información en el sistema nervioso.
la cual va a ser esencial para el proceso de las funciones como la memoria, el aprendizaje, el control de emociones y la percepción sensorial. También encontramos unas alteraciones en ese proceso que pueden estar relacionadas con trastornos neurológicos y psiquiátricos como el Parkinson, la esquizofrenia o la depresión. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.